todo lo que se ajusta a nuestra realidad y nosotros ponerlo en práctica. Porque todavía vemos quienes están en la tercera edición, en la segunda edición y peor aún, en el modelo biomédico, ¿ok? Que evidentemente yo estoy en acuerdo, en común acuerdo, que nosotros del modelo biomédico tenemos que hacer híbridos y tenemos cosas que debemos seguir manejando. La experiencia de 36 años me da como conclusión que por supuesto que el modelo biomédico nos sirvió durante mucho tiempo y nos vio nacer y nos apoyó y nosotros nos centramos y nos fundamentamos en él. Pero que nosotros tenemos una identidad profesional que debemos de saber proyectar, porque ya es hora que cuando lleguemos a cualquier servicio de salud y digamos que somos terapeutas ocupacionales, la gente sepa qué es la terapia ocupacional y que la gente lo diga. Así es. Ética, por favor. De rehabilitación. Es que ustedes son los fisioterapeutas. Los masajistas. Ustedes son los masajistas, los manualistas, como nos decían antes. O sea, ya es hora de que nos quiten esa etiqueta y que nosotros con orgullo digamos, somos terapeutas ocupacionales. Porque lamentablemente, y lo vuelvo y lo digo con propiedad, hay servicios donde hay terapeutas ocupacionales que no tienen identidad profesional. Y si les dicen fisioterapeutas, les dicen y se dejan decir fisioterapeutas porque les da pena decir terapia ocupacional porque no saben defender qué es la terapia ocupacional. Entonces, sobre todo los que se están iniciando, nosotros tenemos mucho que dar. Trabajamos con el ser humano y sus ocupaciones. Y no hay nada más hermoso y más grandioso que ser terapeuta ocupacional. Así es. Eso va más allá. El profesor Reinaldo me dijo que puedo hablar toda la mañana. Yo también. Fíjense, el marco de trabajo viene con una evolución desde el año 76 y ya entonces ha llegado a su cuarta edición. Entonces, dentro del marco del trabajo tenemos dominio y proceso. ¿Okay? Cuando se habla de dominio, es todos esos conocimientos relacionados que nosotros debemos adquirir y consolidar. Y dentro de ese dominio está toda esa parte, vamos a decir, del modelo biomédico. Cuando nosotros vemos las alteraciones, las disfunciones, lo que llamamos las patologías, nosotros debemos de manejar eso. Y en la atención infantil, o sea, cuando trabajamos con los niños, hay muchísimas alteraciones. En 36 años he visto no sé cuántas alteraciones, no sé cuántas, y siguen llegando nuevas. Entonces, la actualización para la atención en el área infantil tiene que ser constante y permanente. Aunque ustedes crean que yo cuando vengo a hablar de cualquier tema en el área infantil, aunque ustedes crean que por la experiencia yo no consulto, pues sí consulto. Siempre se debe consultar. Y cada evidencia que tenemos, cada niño que yo veo, lo tengo que observar, y tengo que manejar, y tengo que saber sus factores que pueden incidir en su desempeño. Eso es importante. Y así como se da en niños, se da en el adulto, en cualquier etapa del ciclo vital del ser humano. Eso es importante. Verlo como un todo. De eso se trata la terapia ocupacional. El proceso viene dado porque lo que es la parte práctica como tal, lo que nosotros hacemos dentro del proceso terapéutico, que es la evaluación, valoración e intervención. ¿Ok? Entonces, eso también hay que conocerlo y ponerlo y saberlo poner en práctica. Entonces, fíjense, ¿cómo debe ser utilizado ese marco de trabajo? Debe ser utilizado como una guía práctica. Esa guía va dirigida a los profesionales
y estudiantes de la terapia ocupacional. Y también va dirigida a aquellos usuarios que tienen que ver con el área de la salud. ¿Para qué? Para que sepan identificar qué es lo que hace el terapeuta ocupacional. ¿Okay? Bienvenida a la red. Entonces, fíjense, la guía práctica, que es lo que es el marco de trabajo, que no lo debemos utilizar como una taxonomía, no lo debemos utilizar como una teoría y no lo debemos utilizar como un modelo, debemos utilizarlo como una guía que nos va a dar a nosotros sistemáticamente una comunicación, ¿okay?, uniforme, y nos va a dar una identidad profesional. ¿Okay? En cuanto a los campos de acción, cuando ustedes revisan y profundizan lo que es el marco de trabajo, y esto es bien importante, y yo les recomiendo tanto a los profesores como a los alumnos que se dediquen, ¿verdad?, a profundizar todo el contenido del marco de trabajo, porque es la esencia de nosotros para nuestro ejercicio profesional. Entonces, fíjense, y ahí viene a que yo les digo que ahora nosotros no podemos decir el campo de acción. ¿Cuáles son los campos de acción de la terapia ocupacional? ¿Cuáles son? ¿Vieron la clase? Los que van de salida. Los campos de acción de la terapia ocupacional. Si hablamos de niños, ¿cuáles son los campos de acción? Tenemos neonatología, atención temprana. También está hablando de neonatología, de atención temprana. Entonces, fíjense cómo, si tengo que actualizarlos, porque no están actualizados. Está rapado. Ok. Entonces, esto tienes que darle una visión, tienen que fijarlo bien. Fíjense, antes, cuando ustedes me preguntaban, ¿qué estudias tu terapia ocupacional? ¿Y qué campos de acción tiene la terapia ocupacional? Se hablaba de campos de acción: pediatría, traumatología, geriatría, psiquiatría, ¿sí o no? Sí. Ajá. Y ven materias que están relacionadas con todo eso. Eso estaba relacionado con lo que era el modelo biomédico. Porque cuando usted le pregunta a un médico, yo soy médico, ¿y usted en qué campo está? Yo soy pediatra, médico pediatra. Entonces yo soy terapeuta pediatra. Entonces nosotros somos así, como que, bueno, como los médicos, somos terapeutas pediatras. No, nosotros no somos ningunos terapeutas pediátricos. Terapeuta de la mano. ¿Ok? Y nuestro campo de acción no es la pediatría. Si nosotros nos vamos a la esencia y profundizamos esto, nosotros tenemos que cambiar ese término de campo de acción pediátrico por atención en el área infantil. Entonces, el campo se cambia por área y el pediátrico se cambia por infantil. ¿Ok? Entonces, hablamos no de campos de acción, sino de áreas. ¿Ok? Primera actualización. Segunda actualización. Dentro de las áreas de acción hay ámbitos de actuación. Entonces ahí sí nos vamos con neonatología y tal. Eso les voy a hablar más adelante. Y quedó grabado que está acá. Dentro del marco 2020, entonces, para aplicar el proceso terapéutico hay aspectos importantes que debemos de considerar. Ahora bien, hemos hablado que nuestra área es el área infantil. Entonces, dentro del área infantil, nosotros tenemos que manejar y ubicarnos que en nuestro marco de trabajo se dice que debemos utilizar, tiene que haber el uso terapéutico de la ocupación que permita la participación. El eje central del terapeuta ocupacional es que el ser humano participe. Qué bello. ¿Okay? Que el ser humano participe. Y para la participación es importante los siguientes elementos: la función, la independencia
y la autonomía. Y eso tiene otra serie de aristas que nosotros debemos de manejar durante nuestro proceso terapéutico. Con eso nosotros participamos. Seamos niños, seamos adultos, seamos viejitos, tengamos la edad que tengamos, estemos en el tema que estemos y estemos donde estemos. Y esa participación va a ser dentro de nuestras áreas ocupacionales, o sea, dentro de nuestro día a día. Llámese actividades de la vida diaria, llámese productividad. En los niños la productividad es la escuela y en el adulto la productividad es lo laboral, ¿ok? Llámese ocio, esparcimiento, ¿ok? Y en esas áreas nosotros nos desempeñamos, tenemos que tener un óptimo desempeño independientemente de la disfunción, de la alteración, de la condición que nosotros podamos tener, ¿ok? Entonces, la intervención tiene que estar relacionada con que nosotros manejemos todo lo que tiene y conduzcamos a que la persona, en este caso los niños, la población infantil, tenga las habilidades correspondientes, llámense motoras, de procesamiento o sociales, porque fíjense, ahora en el marco de trabajo, las habilidades de interacción y comunicación son habilidades sociales. Entonces fíjense que esas son actualizaciones, son puntos que tenemos que ir tomando y que ir incorporando, porque son términos que se han modificado, que han evolucionado y que son útiles. ¿Okay? Entonces, nuestros servicios, lo que nosotros vamos a ofrecer son servicios de habilitación, de rehabilitación y de promoción para el bienestar, la salud, la calidad de vida de, en este caso, los niños. ¿Okay? Otro punto importante y que ha tenido mucha controversia. ¿Cómo se llama a los grupos de poblaciones, a las personas, sean niños, sean adultos? ¿Cómo las llamamos nosotros? Nosotros antes las llamamos y las seguimos llamando pacientes, ¿verdad? Y cuando vino el nuevo paradigma, entonces resulta que nosotros teníamos que cambiar la palabra paciente por la palabra participante y no sabíamos por qué era participante y no era paciente. Pues eso tiene su evolución también. El paciente, se le dice paciente porque el paciente no interviene dentro de su proceso terapéutico, o sea, no toma decisiones. Las decisiones las toma el terapeuta, en este caso, el terapeuta ocupacional, que estamos hablando de terapia ocupacional. ¿Okay? Generalmente, paciente está en la fase aguda. ¿Por qué? Porque en esa fase aguda, vamos a suponer, si tenemos un niño que está en una terapia intensiva por un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, él ahí no participa, no tiene intereses. Pudieran participar los cuidadores, más no el niño, ¿ok? Pero es más paciente que otra cosa porque él como persona no tiene esa autonomía, no tiene esa capacidad de decidir, ni de expresar qué es lo que quiere, ni involucrarse dentro de su proceso terapéutico. Entonces, bueno, pudiera llamarse paciente en esa etapa aguda. Pero después, cuando la persona empieza a entrar, a involucrarse en su proceso, entonces empieza a participar. Y por eso viene el término de participante. Dentro del marco de trabajo, para no hacer largo el asunto, ustedes van a encontrar que el término actual, sean niños, sean viejitos, sean quien sea, es cliente. Se habló incluso en una edición de usuario. Entonces, el cliente no es más sino aquella persona que requiere de nuestro servicio. Entonces, hay una palabra genérica que es cliente y no está mal dicha. Pero aquí todavía se dicen todas. Todas se dicen. Y yo me alarmo porque cuando yo veo las publicaciones en Instagram, ya me estoy actualizando, ¿sabes? Cuando yo veo las publicaciones en Instagram de los colegas, sobre todo de los noveles son los que se están iniciando,
colocan la oferta, ofrecen los servicios y no están actualizados. Entonces los términos que utilizan no se ven bien. Entonces ustedes saben que no es que yo hago juicio crítico, sino que analizo. Pues me preocupa cómo ofrecemos nuestros servicios y los términos que utilizamos. Entonces con eso hay que tener cuidado. Entonces tenemos que si trabajamos con población infantil, buscar dentro de la población infantil y dentro de sus ocupaciones la identidad de la población infantil. Nosotros no podemos poner a participar a los niños, hacer un proceso terapéutico en función a lo que es los adultos y que ellos no tengan identidad, o lo que sea un patrón familiar, por ejemplo. O sea, siempre tenemos que buscar en el niño, basándonos en la ocupación, en las ocupaciones del ser humano, en los ciclos vitales, en las edades, en sus etapas de desarrollo, esa identidad ocupacional. ¿Okay? Entonces nosotros debemos de crear y facilitar siempre la participación en función de esa identidad ocupacional. Otro punto importante es que el término contexto y el término entorno se utiliza ahora como contexto. Es una nueva actualización que tenemos que también tener cuidado con eso. Porque hablábamos de contexto cultural, físico, no sé qué cuánto, hablábamos de entorno social, familiar, escolar, en el caso de los niños. Entonces ahora el niño tiene su contexto físico dentro de la sociedad, dentro de la casa, que es la familia, dentro de la escuela, por ejemplo. Entonces allí eso está unificado y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces dentro del dominio y proceso hay que considerar lo que compete a cada uno de estos aspectos. ¿Qué es dominio? ¿Qué es proceso? El dominio es todos esos conceptos fundamentales, todo ese conocimiento que nosotros tenemos que tener y relacionarlo con la evidencia, que es lo que nos va a dar a nosotros, ¿ok?, ese proceso terapéutico que no es más que la ejecución, que la acción, que la práctica, ¿ok? Entonces eso lo tenemos que considerar. Los cambios en los tipos de intervención, también hay actualizaciones en cuanto a los tipos de intervención. Por ejemplo, nosotros antes, recuerden, los que están en cuarto año, que hablábamos de los métodos preparatorios. Entonces ahorita en los tipos de intervención ya no se llaman métodos preparatorios, se llaman técnicas que apoyan la ocupación. Incluso cuando nosotros manejamos el marco de neurodesarrollo con los enfoques de Bogart, de Ruth, de Bruston, ¿ok?, ahí se hablaba de marco de neurodesarrollo. Ahorita dentro de esas técnicas que apoyan la ocupación hablamos de técnicas sensoromotoras. Entonces, ¿qué pasa con el marco de neurodesarrollo? Ahora pasa a ser técnicas sensoromotoras. Eso hay que analizarse, eso se lo doy a la reflexión, porque eso sería motivo de otra presentación. Vamos a hacer otra celebración del Día del Teo, por favor. Ajá. Ahora vamos a un punto alto, porque para nosotros, dentro del área infantil, que era lo que nosotros llamábamos campo pediátrico, tenemos ámbitos de actuación. Esos ámbitos de actuación en la actualidad, hay unos que están en boga y que son el todo de la atención infantil, pareciera ser, y eso para mí también es sumamente preocupante. Y tomando en cuenta, si nosotros identificamos dentro del área infantil, identificamos el ámbito de actuación, el proceso terapéutico cambia. O sea, la evaluación y la intervención no es igual en el ámbito de neonatología que en el ámbito de rehabilitación infantil. Entonces, ¿cuántos ámbitos de actuación hay dentro de el área infantil? Ajá, los de cuarto año, los de cuarto trayecto. Ahora sí Atención puedes decir temprana. ay, sí, Harvey. Neonatología, Ya no quiero hablar. escolaridad,
No sé. Digan sin miedo. Claro, amárralo, amárralo. Amárralo. Profesora My Navy. La clínica, oigan esto, ámbito de clínica en área infantil. ¿De qué trata eso? ¿Cuándo están en el hospital? Cuando están en el hospital. Ajá, ya yo voy a explicar eso. Neuropsiquiatría. Neuropsiquiatría. ¿Qué es Neuropsiquiatría. neuropsiquiatría? Neuropediatría también. Neuropediatría. ¿Qué se ve en neuropsiquiatría? Ajá. Bueno, fíjense, todo eso hay que cambiarlo. Todo eso hay que cambiarlo. No tienen que Es preocupante porque ahorita lo que está en la palestra en el área infantil, ¿ok? ¿Qué es lo que está ahorita en la palestra en el área infantil? Que todo el mundo anda trabajando con eso. Integración sensorial. Integración sensorial. Ajá. El Dirigida padre a. nuestro ahora. Dirigida a. A ganar. Autismo, Lo que está bien tutores escolares. Ya yo no tengo cuenta. Lo voy a hacer repetir porque al que yo le di clase tiene que saber eso. Ujú. Al que no le di clase, pues está perdonado. Profe, usted me avisa que todavía no han entregado servicio comunitario. Al que no le damos, al que yo no le he dado clase. ¿A quién no le he dado yo clase aquí? De cuarto año. Bueno, les he dado clase, pero en otra, en identidad cuando les di a los que les di que entraron nuevos. Fíjense entonces, vamos a aclarar un poquito lo de los ámbitos de actuación, cómo se deberían de llamar. Fíjense, el primer ámbito de actuación, si nos vamos por edades o por ciclos vitales, ¿ok? Los niños más chiquiticos son los neonatos. Neonato es de 0 a 28 días de nacido. ¿Ok? Ahorita, y yo me voy a hacer la propaganda, haciendo una formación continua en el ámbito de la neonatología en sí. ¿Por qué? Porque esos niños nacen en desventaja, ¿ok? Son de alto riesgo porque salen del útero de su mamá a una unidad de cuidados intensivos, donde el ambiente es totalmente inesperado y diferente al que se suponía que ellos iban a tener. Y todos esos factores que están allí van a impactar en su proceso de neurodesarrollo. ¿Ok? Y ellos tienen el riesgo de sufrir posibles alteraciones en su desarrollo. Entonces, si nosotros no los atendemos en esa etapa, el riesgo va a aumentar. ¿Qué está pasando hoy actualmente? Y eso viene de hace 6 años para acá que yo vengo haciendo investigaciones porque aspiramos a tener en la carrera un posgrado en neonatología. Amén. Que ya yo no lo voy a hacer. Sí va a ser, claro que sí. ¿Cuál es mi rol ahorita? Reactivar esto para que los que vienen detrás lo puedan hacer. ¿Ok? Y por eso se está dando formación continua, porque yo trabajé cuando estaba en el Pérez Carreño, hace un poco de años, 18 años en la UCI. ¿Ok? Y todo esto tiene su fundamento para la práctica de la terapia ocupacional dentro de las unidades de cuidados intensivos y neonatales. Después tenemos otro ámbito de actuación que es la estimulación, la intervención o la atención temprana. Fíjense que ahí tienen 3 términos. ¿Esos 3 términos son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cuál será la diferencia? Las edades también. ¿Cuál es la diferencia? Las edades, los intereses. La La edad, intervención que se da para ahí. La intervención. la intervención.
Atención como tal. Ahí me agarra. No, yo. Habla. Para descansar la garganta. Atención como tal, tengo entendido que hace referencia a, digamos que, el campo exacto que estamos abordando directamente. Que en este caso viene siendo que es atención temprana, por ejemplo. La estimulación ya viene siendo más hacia trabajar específicamente sobre La parte rehabilitadora. sobre un sentido en específico, sobre digamos que un déficit en específico, estimular. Y la intervención forma parte de la misma actuación del terapeuta ocupacional en general. Ay, Dios mío. Mario, tú estás por aquí. Está por allá, mírala, allá A está. mí no me dejes solo, ¿eh? Allá está, mírala. Los términos, no, esto no es con ánimos de, esto es Claro. para acá, Claro que un despierto, feedback. pues, y mantener el interés, la curiosidad de qué es lo que. Fíjense Después nos ustedes, llama en privado y nos forma rollo. estimulación, intervención y atención son términos. El término estimulación tiene una evolución en el tiempo. Cuando yo empecé a estudiar, los años 80 por allá, no existía el término ni intervención ni atención temprana, sino era estimulación temprana. Cuando yo fui a pasar mi primera pasantía, a uno le decían, usted vino al servicio de estimulación temprana, donde se ven niños de alto riesgo de 0 a 3 años. Eso fue entre los años 70 y 80. Entonces allí la terapia ocupacional estaba centrada en ver al niño, sus factores de riesgo y cómo hacer el trabajo en función a eso. ¿Okay? ¿Para qué? Para favorecer el desarrollo. En esa época no se habla de desempeño, no se habla de participación, sino que el niño adquiriera sus habilidades para ser independiente. ¿Okay? Y cumplir con las demandas que él tenía dentro de su ocupación. Después, en los años 80 y 90, se dice, bueno, hablamos de estimulación y bueno, la estimulación, término como tal, nosotros decimos, estimulamos cuando no hay nada. Porque ¿qué buscamos cuando estimulamos? Potenciar algo que viene allí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces después se habló de intervención porque se pensó que los niños no podían potenciarse solos y que había que trabajar con Interviene en terapia. el cuidador, llámese papá, mamá, abuelos, o sea, con las personas que estaban con ellos. ¿Ok? Entonces se hablaba de intervención porque el entorno se manejaba, se ampliaba. No era centrado en el niño nada más, sino que había un enfoque que tomaba en cuenta al niño y al cuidador. Entonces se llamaba intervención temprana. Y ahora se llama atención temprana. Porque es todo. ¿Ok? O sea, el término real que deberíamos utilizar ahorita es atención temprana. Porque ¿saben qué implica? Y eso se dio del año 2000 para acá. O sea que tenemos 23 años con ese término y no lo usamos. ¿Sí? Ahora se llama atención temprana y fíjense que en la formación yo coloco atención temprana en un SIN. ¿Se han dado cuenta? No pongo estimulación ni pongo intervención. Atención temprana. ¿Por qué se pone atención temprana? Porque nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con, se dieron cuenta que actualizaron esos términos en el tiempo. Que no era estimulación porque no solamente era el niño solo, que no era intervención porque no era el niño y los padres. ¿Qué se suma a la atención? El contexto. Todo. El El contexto. contexto. ¿Ok? El contexto familiar, social, escolar, todo lo que es lo físico, lo cultural, los patrones familiares, todo. Entonces, nosotros los terapeutas ocupacionales tenemos que enfocar todas nuestras estrategias en el proceso de intervención relacionada con lo que es el niño, su familia todos y los el contextos que contexto. se desarrollan. ¿Ok?
Entonces, yo le puse los tres La escuela, términos la guardería. para echarles el cuento y no sé, y que no se me olvidaran. ¿Ok? Pero ustedes van a ver dónde hablan de estimulación. Es válido, por ejemplo, y eso se ve en los baby gym, incluso no lo hacen los terapeutas ocupacionales, y ellos le hablan de estimulación temprana. Es válido porque la estimulación, lo que les digo, es cuando el niño aparentemente tiene un contexto ideal y que se le enseña a los padres a potenciar esas habilidades para que el niño pues se desarrolle adecuadamente. Pero ahí yo les voy a dejar eso para que ustedes reflexionen. La neurología Llevando infantil. reflexiones. Cuando hablamos de neurología infantil, ¿ok? Lo que nosotros le decíamos antes, neuropediatría, es la atención que se tiene a esa población que tiene alteraciones, trastornos, que tienen que ver con el sistema nervioso, o sea, con el área neurológica. ¿Ok? Hablamos de rehabilitación física infantil. Aquellos niños que tienen alteraciones que tienen que ver con sistemas que van a presentarle o que le van a traer como consecuencia restricciones o limitaciones en todo lo que tiene que ver el área física. Entonces allí tenemos, por ejemplo, alteraciones cardíacas, musculoesqueléticas, ¿ok? Y de otra índole. ¿Ok? Sensoriales del dolor, bla, bla, bla. Fíjense, y le voy a preguntar aquí a quienes dan la parte de lo que se llamaba neuropsiquiatría infantil, que se ve en tercer proyecto. ¿Cómo se debería de llamar ese ámbito de actuación? Entonces, ¿se debería llamar neuropsiquiatría infantil? ¿Ámbito de qué entonces? ¿Cómo se llama? Ahí les voy a dejar esa interrogación. ¿Cómo lo llaman? Y yo no lo puse porque yo no doy esa materia. Oye, ay, Pero la trabajo, ese ámbito lo trabajo, pero se los puse ahí para que lo piensen. ¿Dónde está Cristi? Ay, Cristi. papá. En mi caso, esa unidad curricular me la fue la profesora Marisa Porra y en su debido momento se llamaba alteraciones psiquiátricas en el área infantil. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama la materia? El ámbito, exacto, el ámbito de, Por ejemplo, alteración y intervención. el área de atención, Atención psicosocial. función mental. Esto sigue siendo, fíjense, Psicosocial. hay que actualizar incluso, y eso se viene haciendo, se está trabajando en eso, en actualizar pensum, el claro. diseño curricular con los títulos o nombres de las unidades curriculares, porque incluso las que tenemos en cuarto año de ámbito escolar y alteraciones de las habilidades motoras y psicomotoras, que siempre he dicho que eso es súper redundante, de la niñez y de la adolescencia, ese nombre tampoco va. O sea, son actualizaciones que debemos de hacer porque ya tenemos un tiempo en la aplicación, en el desarrollo de esto, y tenemos un marco 2020 sobre el cual tenemos que centrar eso. Preocupante. Entonces, me encanta que la profesora Maynel se ponga derecha y diga que es preocupante. Sí, vamos a tener que estudiar. El otro es el ámbito educativo. Cuando el ámbito educativo, cuando se incursionó aquí en Venezuela en el ámbito educativo, eso fue hace exactamente 25 años. Yo recuerdo mi formación en el área escolar y se llamaba ámbito escolar. Y simplemente los terapeutas ocupacionales estábamos incursionando para ese momento en el ámbito escolar con niños con dificultades de aprendizaje, aquellos que tenían problemas para escribir, para leer, de cálculo, atención y concentración. Más nada. ¿Ok? Y ahora se llama ámbito educativo. ¿Por qué? Porque se ha ampliado esa atención. Y se ha ampliado esa atención y va dirigida a los niños
que van incluso desde la educación inicial, que la educación inicial es de maternal. Si nosotros nos vamos al sistema educativo de nuestro país, tenemos que hablar desde la educación inicial, donde podemos hacer atención temprana en los maternales. Le estoy dando para que abran Abran la mente. y accionen, ¿ok? Y puedan trabajar. Tenemos muchos campos de acción donde incursionar. O sea, sin trabajo no nos quedamos. Bueno, los que les guste la población infantil. Entonces, en el ámbito educativo tenemos dificultades de aprendizaje, que fue con lo que empezamos hace 25 años, y tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, que son los niños con condición, que ahora deben estar integrados e incluidos en escuelas regulares. Entonces ese sería ámbito educativo. Se ha ampliado más, no está limitado a lo que cuando empezamos hace 25 años. Y hay una cosita que iba a decir de la parte del ámbito de psicofunciones en el infante. Ay, papá. El tema actual que preocupa, que todo el mundo está trabajando ahorita con autismo, déficit de atención e hiperactividad. Y a esto ha traído como consecuencia que Las entonces etiquetas en los colegios. pareciera ser que la única intervención válida es integración sensorial. Eso es otro tema y eso es otro cuento, eso se lo voy a dejar ahí. ¿Okay? Porque nosotros no somos especialistas. Yo no soy especialista en el área infantil. Óigase bien, a mí el que me dice, porque usted es especialista, doctora, le dicen a uno doctor, lo que ustedes quieran, es especialista, y en las publicaciones dicen, y buscan una publicación mía de ese alguna vez yo no lo haya puesto, yo no lo he puesto. Especialista en pediatría, no soy especialista en pediatría, soy experta en el área infantil, por conocimientos, Mi experiencia. por experiencia, pero no soy especialista. ¿Por qué? Porque no tenemos un nivel académico de posgrado. de cuarto Y en el nivel. posgrado tenemos que tener especialización, maestría y doctorado. Muy bien. A lo mejor por acreditación me den una mención de doctorado por allí, eso me la dan ustedes. Y siempre se los aclaro, a todo el mundo se los aclaro. No soy doctora, no soy magíster, no soy especialista. Si aquí se abre un posgrado, yo tengo que hacer un posgrado igualito que todos ustedes, así como dice la licenciatura a mis 48 años de edad. ¿Ok? ¿Eso está claro? Muy claro. No somos el tema de la integración sensorial. Y se lo voy a decir para que lo sepan de una vez y los Para que que están agarren de el hilo salida de una. se pongan las pilas. Evidentemente eso es una certificación, pero se está manipulando mucho con eso, de que pareciera que eso es lo transgiversando último y lo único Y eso es- que debe hacer el terapeuta ocupacional. Señores, nosotros tenemos en nuestras unidades curriculares que tienen que ver con el área infantil, como estrategia de intervención, el marco de integración sensorial. Y es dado en todas las escuelas, porque yo fui a investigar eso. Entonces, todo terapeuta ocupacional Que que se gradúe. egrese como licenciado puede aplicar integración sensorial. Ok, tenemos intervenciones basadas en integración sensorial, que es diferente cuando hacemos una intervención propia de la integración sensorial, que es única y exclusiva de integración sensorial, y que de repente entonces sí amerita una certificación porque usted va a hacer un diagnóstico desde el punto de vista de lo que es integración sensorial. Mientras que cuando no somos certificados, que eso no es un posgrado, ¿ok? No es un posgrado, es una certificación. Y también eso está en vía de ser un posgrado, una especialidad. Ustedes no hacen un diagnóstico desde integración sensorial, pero sí ustedes pueden dar un posible diagnóstico, porque cuando yo lo hago, yo coloco, porque muéranse que yo no soy certificada en integración sensorial.
Ni quiero ser. Ni lo quiero ser tampoco. Pero mi experticia me acredita para yo hacer evaluaciones basadas en el marco de integración sensorial y de yo decir, hay un posible trastorno de integración sensorial dentro de mi diagnóstico. Entonces fíjense que esto va dentro de las actualizaciones y no le estoy hablando de alteración. Eso era algo que se me quedaba ahí. Y por último, para cerrar, Y para allá vamos. ¿ok? Hay un ámbito que yo considero que está emergiendo para mí. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad en la época de pandemia, de 2020 a esta parte, cuando yo estaba en la casa y que todos estábamos encerrados, me llegaron a mi WhatsApp consultas, asesoramientos, pidiéndome asesoramiento, mamás que salieron embarazadas en ese momento, donde su nivel de angustia, de estrés, ¿ok?, la ansiedad, la depresión por haber quedado embarazadas o venir embarazadas y darse cuenta en el momento que surge la pandemia de que qué iba a pasar conmigo. Entonces tuve la oportunidad de que me invitaron a varios live, tuve que hacer investigación de qué pasaba con las mamás embarazadas en tiempos de COVID, de cómo eso podía impactar, de hacer una investigación en función a eso. Incluso hice un taller vía online en esa oportunidad. Y para mí es un ámbito que tenemos allí también que trabajar, y por eso se los pongo en interrogación, que es el ámbito prenatal y neonatal. Para mí, dentro del área infantil, es un ámbito nuevo. O sea, es trabajar con esa población infantil desde que se está gestando. Y cuando ustedes, los que están iniciando, se vean toda la parte de neurofisiología, pues se van a dar cuenta, pues, que hay antecedentes importantes que debemos de cubrir y que el desempeño de las madres, ¿ok?, tiene que ser asesorado y orientado por los terapeutas ocupacionales. Entonces, con esto, ok, procesos de evaluación. Entonces mucho cuidado con lo que tenemos que ver con marcos, modelos, eso hay que profundizarlo. Las herramientas para la evaluación son importantes porque tenemos las estandarizadas y las no estandarizadas. Nosotros en nuestra realidad y actualmente se utiliza generalmente siempre lo no estandarizado, y bueno, eso ya ustedes lo profundizarán en su clase. Y en cuanto al proceso de intervención, metas, objetivos, enfoques y tipos de tratamiento, eso forma parte de lo que es dominio y proceso dentro del marco de trabajo, y hay que mantenerse en lo que nos llama a la actualidad. ¿Okay? Entonces, fíjense, para cerrar, yo les traigo una definición o conceptualización de lo que es la terapia ocupacional en el área. Para mí, entonces, la terapia ocupacional en el área infantil, cambiándolo ahora de campo pediátrico al área infantil, brinda al infante atención individualizada y o grupal de calidad para potenciar el proceso de neurodesarrollo, funcionalidad, independencia, autonomía, garantizando su desempeño ocupacional en las áreas de autocuidado, escolaridad y esparcimiento, favoreciendo la participación en los contextos familiar, social y escolar según su edad y etapa en la que se encuentra. Allí, en ese concepto, tienen englobado todo lo que yo les he dicho en cuanto a lo que debe ser la actualidad, lo que es el área infantil, y con eso sí.